Shalom amigos, un placer saludarles y le damos las gracias al Boreolam porque nos permite una vez más estar con sus enseñanzas apasionantes de Torá. Seguimos con las enseñanzas del Puente Angosto, una excelente enseñanza del Rebbe Nachman de Breslev. Hoy este día estaremos viendo el tema de la fe. Pero recuerda, cada día ha sido hecho especialmente para ti. Aprovéchalo. Comenzamos. La fe. Debemos temblar de temor al considerar la grandeza de Dios. El mundo entero está lleno de su gloria. El Rebbe Nachman nos repetía esto una y otra vez. Quería imbuirnos de sensibilidad por la grandeza de Dios y de comprensión respecto a la fe que deberíamos tener en Él. Sadik número 414. Dijo el Rebbe Nachman: creo que Dios es grande, que Él es muy grande, que Él es omnipotente. Creo que Él puede transformar un triángulo en un cuadrado. Enseña el Rebbe Nachman: la fe es como un hermoso palacio, con muchas y hermosas habitaciones. Uno entra y recorre un cuarto y otro, va de un salón a otro. Desde allí uno camina con confianza, luego más y más allá. Cuán afortunado es aquel que camina en la fe. Sadik número 420. Dijo el Rebbe Nachman: los demás consideran que la fe es poca cosa, pero yo la considero algo extremadamente grande. Sabiduría de Rabbi Nachman número 33. Cuando el Rebbe le pidió a Reb Nosson que pusiera por escrito sus discursos, le dijo: debes cuidar en extremo las palabras que uses en tus escritos. Pero cuando llegues al tema de la fe, deja que tu pluma corra. La importancia de la fe no tiene paralelos. Sin ella no podemos entrar en el ámbito de la Torá y las Misbot. Con ella podemos alcanzar los más altos niveles. Pero, ¿qué es en realidad la fe? ¿Por qué es tan necesaria? ¿Cuándo hay que aplicarla? ¿Y en qué debe ser puesta? ¿Cómo podemos alcanzarla? Preguntas y más preguntas. Todos las tenemos. ¿No merecemos al menos alguna respuesta? Dado que el Rebbe le otorga una importancia tan grande a la fe, debe de haber entonces cantidad de información al respecto en los escritos de Breslau. Y por cierto, que la hay. En este capítulo intentaremos ofrecer una imagen sintética de la fe, del valor que tiene alcanzar una fe completa y simple, del poder de la fe, de cómo podemos lograrla, de los parámetros de la fe, fe en Dios, en la Torá y en las Misbot, en los Sadiquín y en nosotros mismos. Estudiaremos también el punto de vista del Rebbe Nachman respecto del mundo secular y del ateísmo, ofreciendo consejos para mantenerse firmes en la fe, pese a las corrientes del siempre cambiante mundo contemporáneo. También trataremos el tema de la fe y de la confianza, tal como se relacionan con una de las áreas más importantes de nuestra vida cotidiana, con nuestro trabajo. ¿Qué es la fe? La fe es el fundamento del mundo, y más específicamente es el principio fundamental del judaísmo, de la Torá y del hombre mismo. No existe una persona que no tenga fe en algo o en alguien.
A lo largo de la vida nos encontramos siempre con situaciones que nos piden corroborar esa fe. ¿Tengo fe en mi esposa, en mi vecino, en mi hijo? ¿Son ellos merecedores de mi confianza? ¿Es que debo tener fe? Bueno, ¿y qué otra cosa nos queda? La fe es un atributo sin el cual no podemos sobrevivir en este mundo. Pero, ¿qué es la fe? ¿Qué es esta confianza que deposito en los demás? Ante todo debemos definir la fe, ver cómo se usa y expresa en el judaísmo. La fe se aplica a aquello que no conocemos o que no podemos comprender. No necesitamos de la fe para decir que ese objeto de madera con 4 patas que está delante nuestro es una mesa o que las 4 paredes que nos rodean conforman una habitación. Eso lo podemos ver, lo sabemos, y no necesitamos de la fe para convencernos que si colocamos un dedo en el fuego, nos quemaremos. Lo sentimos, lo sabemos. La fe se vuelve necesaria solo cuando no podemos experimentar el objeto de manera directa, con nuestros propios sentidos o comprender la razón por la cual debemos hacer algo. Cuando una madre le dice a su hijo que debe hacer determinada cosa de determinada manera, el niño suele preguntar, ¿y por qué tengo que hacerlo así? La inevitable respuesta de la madre suele ser, porque sí. Este es el famoso, porque sí, de la fe. Porque soy tu mamá, por eso mismo. Ella espera que su hijo tenga fe en ella, fe en que como madre sabe lo que es mejor para él. En esencia, lo que ella desea es que él confíe en que ella comprende aquello que él, como niño, no puede comprender. Pero a medida que crecemos, muchos de nosotros ya no sabemos cómo creer o qué cosa creer. Nos desembarazamos de nuestra fe infantil, considerándola solo una expresión de falta de madurez intelectual y una falta de sofisticación, cosa que nos deja pensando en dónde depositar nuestra fe, y para esto necesitamos una guía. La revelación en el monte Sinaí fue un hecho real, ocurrió realmente. Es un hecho histórico. Moshe subió al cielo y trajo la Torá. El Sadik verdadero vio qué cosas estaban disponibles y podíamos aceptar, y nos las dio para guiarnos a través de nuestras vidas en este mundo. Lo mismo es valedero con todos los sadiquín. Ellos recibieron la Torá de Moshe, Pirkei Avot 1:1, y la transmitieron como herencia de generación en generación hasta el día de hoy. El Rebbe Nachman compara al Sadik con una madre, se compara a la Torá con la leche y el Sadik alimenta a los judíos con la luz de su Torá. Likutei Moharán 1:4-8. Tal como una madre sabe lo que es bueno para su hijo, de la misma manera el Sadik conoce aquello que es bueno para los judíos. Para una mejor comprensión de este capítulo, será útil considerar la siguiente cita del Rebbe Nachman y parte de un discurso tomado del Likutei Halajot, concerniente a la fe y al intelecto. Enseña el Rebbe, es una gran misbah aguzar el intelecto y la razón para entender con claridad aquellas cosas que Dios
permitió que la mente humana comprendiera. Pero respecto de aquellas otras cosas que la mente humana no puede comprender, uno debe depender absolutamente de la fe. Likutei Moharán 1.62.2. Escribe Reb Nosson: la esencia de cada cosa en este mundo puede ser vista en su rostro. Tal como un hombre se reconoce de inmediato por su rostro, todo en el mundo puede reconocerse por su rostro. Esto puede comprenderse en el ámbito de los negocios, donde miramos primero para ver qué cara tiene la transacción. Si la mercadería es buena, si los precios son razonables, etc. Solo después, si la cosa parece buena, nos dedicamos a los detalles. En este sentido, la cara muestra la verdad, pues raramente podemos disfrazar el verdadero valor del ego. Es por esto que cuando un mercader es honesto y su mercadería tiene un precio de acuerdo a su valor, se observa que su rostro brilla. El rostro muestra su verdad interior. Shema Israel, Dios es uno. La verdad es una. Puede haber incontables mentiras, pero la verdad solo puede ser una. Todo aquel que busque la verdad verá a Dios en todas partes, y esta es, en efecto, la misión del hombre en este mundo: buscar la verdad, a Dios, donde fuera que vaya. Pero esta verdad no se puede alcanzar si no tenemos fe. La fe es el requisito más importante para lograr la verdad. El mundo entero opera sobre la fe. Por ejemplo, al evaluar una mercadería que se desea comprar, se pregunta por su precio. ¿La comprará? Si cree que el precio es bueno, lo hará. Si sospecha que hay algo malo y no confía en el vendedor, no lo hará. Estas mismas reglas de fe se aplican tanto a la compra de caballos y de inmuebles, como a la leche y el pan que se compran en el abasto. ¿Y qué hay de aceptar un cheque de alguien? Confía en que tendrá fondos. Vaya a donde vaya, debe tener fe en la gente con la que trata, pues de lo contrario no habrá transacción posible. Si no tiene fe y confianza en los demás, no podrá sobrevivir en el mundo de los negocios. ¿En quién tendremos fe? ¿En quién depositaremos nuestra confianza? En aquella persona que consideremos verdadera y honesta. No importa cuán inteligente sea una persona, en última instancia siempre deberá confiar en alguien. Hasta los presidentes de conglomerados multinacionales deben tener fe en los informes de sus asesores, en el trabajo hecho por gente en la cual confían. Es así que todo negocio se fundamenta, en definitiva, en la fe y en la confianza. ¿Y de dónde proviene la fe? Como todo el resto de las cosas de este mundo, la fe tiene sus raíces en un concepto superior, arriba. La fe necesaria para triunfar, incluso en el ámbito mundano de los negocios, proviene de la pura fe en la verdad, en Dios. Dijo el profeta respecto de su fe espiritual, Habacuc 2:4. El hombre recto vivirá por su fe. La fe es el fundamento de todo. Con ella podemos buscar la verdad absoluta y reconocer a Dios dentro y desde cada cosa en este mundo.
Pero no todos saben cuál es la mejor inversión ni cuál es la mejor mercancía para comprar. De hecho, muy poca gente lo sabe y aún así podemos ver que es muy limitado el número de los que triunfan. La mayoría de la gente no lo logra. Enseña el Talmud. Nadie sabe en qué terreno de los negocios prosperará. Pesajín 54b. Aun con las mejores intenciones, no todos tienen los consejeros adecuados o los amigos confiables que puedan aconsejarle cómo invertir y ganar. La mayoría de la gente es incapaz de aprender todos los vericuetos de un negocio, especialmente cuando las transacciones se realizan en lugares distantes y les falta el consejo de un experto. Pero en cuanto a la Torá, hemos sido, y aún lo somos, extremadamente afortunados. Moshe Rabbeinu, nuestro pastor verdadero, nos trajo la Torá del cielo de Dios. Visitó la tierra lejana, vio la verdad con sus propios ojos y nos trajo la senda del éxito. Fue leal para con los judíos, luchó por ellos, batalló por ellos y cuando pecaron ante Dios, se quedó a su lado, llegando a ofrecer su vida por la de todos los judíos. Moshe nos trajo los medios para servir a Dios, la mercadería, la Torá y las misbot, creyendo en Él, apacentándolo como amigo verdadero y leal. Podemos encarar nuestra búsqueda de la verdad absoluta. Nuestra mercadería está compuesta por los tzitzit, los tefilín, el Shabbat, la Torá, las plegarias, la caridad, la bondad, etc. Es con estos bienes que podremos lograr nuestra prosperidad. Y más aún, no es necesario que comprendamos todo esto. Podemos confiar en Moshe Rabbeinu y en que aquello que él nos dio es el consejo correcto, aunque ahora no podamos comprenderlo. Más tarde se nos hará claro. Esa es la belleza de tener un amigo fiel y leal en el cual podamos confiar. Por el contrario, si pensamos que debemos comprender y ver absolutamente todo de forma bien clara antes de emprender un negocio, ¿cómo podremos triunfar? ¿Cómo podremos alguna vez encarar algo? Siempre estaremos pensando que alguien nos quiere engañar, dudando del precio, etc. ¿No ha notado con cuánta rapidez se mueven los hombres de negocios luego de leer los informes y de consultar a sus amigos, sintiendo que el negocio vale la pena? Imagine qué sucedería si comenzaran a sopesar cada factor de riesgo y si buscaran ponderar cada detalle meticulosamente. Nunca cerrarían trato. Para el momento en que hubiesen tomado una decisión, el vendedor ya estaría en otra parte o el mercado habría desaparecido. Cuando se trata de la Torá, en cambio, tenemos la palabra de nuestro amigo verdadero y leal, de Moshe Rabbeinu. Él nos trajo la Torá. Él nos dio la mercancía, los medios para triunfar en este mundo. Él sabía. Él estuvo en el cielo y vio con exactitud cuál era la mejor mercancía. Si tenemos fe en Moshe Rabbeinu, fe en los verdaderos sadiquín, podremos triunfar. Todo aquel que crea en la verdad se haya unido a la verdad. La verdad y la fe van juntas, mano a mano. Cada una soporta y refuerza a la otra. Creyendo en la Torá, atraemos sobre nosotros la verdad de la Torá.
aunque no comprendamos aún aquello que estamos haciendo. Más adelante se hará claro para nosotros a medida que estudiemos y progresemos dentro del judaísmo. Pero primero debemos creer, debemos tener fe. Likutei Halachot Giluaj 4, 1 y 3. Una fe completa pero simple. Con frecuencia el Rebbe Nachman nos recordaba cuán afortunados éramos en que Moshe nos hubiera mostrado el camino correcto. Comenzó la Torá con las palabras simples, sin ninguna prueba filosófica. Bereshit 1:1. En el comienzo creó Dios. Se nos ha ordenado creer en Dios solo por la fe y no entrar en especulaciones. Rabbi Nachman, Sabiduría número 5. Dios es único. Es un concepto simple. Por lo tanto, la fe en Él debe de ser simple, sin ningún tipo de sofisticación. El Rebbe Nachman enseñó además que la fe más importante es la fe simple. Sabiduría de Rebbe Nachman número 32. Es la fe inocente de la gente común. Cuando el Rebbe Nachman estuvo en la ciudad de Lemberg en 1808, escuchó que alguien decía, el viejo, viejo, viejo Dios. El Rebbe sintió una gran inspiración en esas palabras y relató el incidente una y otra vez, siempre repitiendo las palabras viejo, viejo, viejo. Su propósito era muy claro. Debíamos creer con total simplicidad que Dios es el anciano de los ancianos. Nuestra fe es muy antigua, es una herencia de nuestros primeros antepasados, de los santos patriarcas. No es una fe nueva, ni el fruto de las ideas de alguien, sino que viene desde el mismo principio de la existencia del mundo. Sadik número 413. ¿Cómo funciona la fe? ¿Debo seguir ciegamente a alguien? ¿Totalmente? ¿O será suficiente una fe parcial? ¿Debo tener fe solo en un camino seguro? ¿O puedo elegir dónde depositar mi fe? Esta es una buena pregunta. Muy buena. Y no hay una sola respuesta para ella. ¿Es posible enseñar álgebra avanzada o cálculos matemáticos a un niño de 5 años? Primero le enseñamos el número 1, luego uno más y más tarde la suma y la resta simple. Cuando el niño comienza a desarrollar su comprensión de las matemáticas, podemos proceder entonces con la multiplicación, la división y las fracciones, y luego con el álgebra, la geometría, la trigonometría, etc. En lugar de comenzar con el cálculo matemático, empezamos con el número 1. Una vez establecida la base, construimos sobre ella toda la estructura matemática, paso a paso, hasta llegar a explicarle todo el esquema. Y algo muy similar sucede con la fe. ¿Qué es lo que realmente sabemos de Dios? ¿Qué es lo que conocemos del judaísmo? Así pues, comenzamos con el 1. Un Dios. Él existe. Pero tenemos muchas preguntas. Antes de poder contestar estas preguntas y muchas otras que inevitablemente surgirán, debemos aprender algunas nociones básicas de manera que comenzamos a estudiar. Una vez que nuestro conocimiento se ha expandido, estamos preparados para elevarnos a niveles aún mayores. Pero tal como ocurre con las matemáticas, en última instancia, toda la fe descansa en el 1. Debemos fortalecer nuestra fe. Ahora creemos en Dios, en el 1. Entonces continuamos con nuestro estudio. Crecemos en conocimiento, pero debemos retornar nuevamente a la fe básica, a la creencia en Dios. Y de esta manera se avanza.
Para comenzar, nuestra fe debe de ser ciega. ¿Qué es lo que sabemos? Aceptamos a Dios, pero nada sabemos de Él, ni siquiera cómo llegar a reconocerlo. Entonces comenzamos a estudiar la Torá, sus enseñanzas, su palabra. La Torá revela la voluntad de Dios, los ideales divinos y cómo podemos acercarnos a ellos. Al crecer, nuestra fe crece con nosotros. Ya no es más una fe ciega, pues hemos logrado algún conocimiento de Dios, pero a medida que crece nuestro conocimiento, comenzamos a percibir un nivel más alto de divinidad, uno que desconocíamos. Al carecer de los elementos que nos permitan comprender esta nueva percepción, volvemos nuevamente a la fe. Nuestra fe nos ayuda a trascender los obstáculos que de otra manera podrían haber impedido nuestra comprensión de ese nuevo nivel. Luego estudiamos aún más y obtenemos un mayor conocimiento. Este ciclo se repite nuevamente aumentando nuestra percepción y obteniendo niveles de comprensión aún más amplios, pero debemos retornar a la simple fe para que nos lleve más alto aún. Enseña el Rebbe Nachman, es necesario el conocimiento además de la fe. Es muy fácil que aquel que solo posee la fe pueda caer de su nivel. Debe combinar su fe con el conocimiento. Likutei Moharan 1.255. Aunque la lección se centra en el tema de la fe de los tzadikim, esto también se aplica a todos los aspectos de la fe. La fe y el conocimiento, al combinarse, se complementan el uno con el otro. Debemos comenzar con la fe. Caso contrario, nos faltaría el fundamento sobre el cual basarnos. Pero es necesario también el conocimiento. Sin él, nunca podremos estar seguros de que nuestra fe no está dirigida hacia el lugar equivocado. Dios no lo quiera. La única manera de poder determinarlo es mediante nuestra constante búsqueda de la verdad. Al avanzar en nuestros conocimientos, seremos capaces de discernir dónde se encuentra la verdad. Y este es el conocimiento que fundamenta a la fe. La fe completa es una necesidad y ella debe estar alimentada con el conocimiento. Fe y luego conocimiento, una y otra vez. El judaísmo es un sendero probado, seguro. Ha sobrevivido a todos sus opresores durante milenios, pero el judaísmo requiere de la fe, de una fe poderosa y sólida. ¿No existen también diferentes senderos dentro del judaísmo? Sí. Elija uno y comience a estudiar. Estudie y aprenda. Aumente su conocimiento, pero sin debilitar su fe. Busque la verdad. Sea paciente. Hay muchas sendas en la Torá. Busque y siga su camino con fe y conocimiento. Al final llegará a su destino correcto. Enseña el Rebbe Nachman, el estudio de la Torá tiene el poder de dirigir a la persona en todos sus emprendimientos, ofreciéndole el consejo correcto. Es de vital importancia tener fe en los tzadikim, pues estudiando sus palabras, la Torá podrá guiarlo por el camino correcto de la vida. Likutei Moharan 1.61.1. El poder de la fe. Enseña el Rebbe Nachman, los judíos son llamados Ibrim, pues su fe les permite ver, pasar sobre todas las dificultades, los conocimientos y las pseudo-sabidurías con las cuales se encuentran. Likutei Moharan 1.64.2. El mundo es un puente muy angosto. Lo más importante es no tener miedo.
Likutei Moharan 2:48. La fe nos permite sentirnos seguros de nuestros pasos sobre este estrecho puente de la vida, permitiéndonos enfrentar sus pruebas y alcanzar con seguridad el otro lado. Con fe siempre es posible sobrevivir, aun si somos golpeados por el sufrimiento. Dios no lo quiera. Siempre podemos encontrar consuelo en Dios. Y esto es posible porque creemos en Él y confiamos en que todo lo que Él hace es para nuestro bien. Por otro lado, la persona que no tiene fe carece de vida. Mientras las cosas andan bien, su vida parece estar en orden. Pero como suele suceder, cuando surgen los problemas y las dificultades, la persona no encuentra a dónde recurrir, careciendo de fe para apoyarse en ella. Su vida se vuelve amarga. La fe es el único medio para superar los obstáculos. Rabbi Nachman, Sabiduría número 32. Cuando se posee una fe simple en Dios, es posible alcanzar un nivel muy alto de percepción espiritual, un nivel más alto aún que el de la más grande sabiduría. Sabiduría del Rebbe Nachman número 32. ¿Quién puede decir que posee una fe completa? Si la persona creyese que Dios escucha cada una de las palabras que salen de sus labios, de cierto que oraría con un tremendo nivel de concentración e intensidad. Likutei Moharan 1:62-2. ¿Cuántos de nosotros nos encontramos en este nivel? Siempre hay un lugar para seguir creciendo en el campo de la fe. Dijo el Rebbe Nachman, mediante la fe es posible alcanzar un estado tal de anhelo que la persona se supera a sí misma, llegando inclusive a no saber entonces qué es lo que anhela. Alcanza un nivel superior al que poseía. Sadik número 425. Debes creer, dijo el Rebbe Nachman, que si puedes destruir, también puedes reparar. Likutei Moharan 2:112. Esta es en sí misma una poderosa afirmación. ¿Por qué nos juzgamos cuando pensamos que hemos cometido un pecado? Pues creemos que hemos errado y que esto traerá aparejado resultados negativos. Esto nos inquieta, hasta llega a preocuparnos, y todo porque creemos que estuvo mal. Esto demuestra que en realidad, si tenemos cierto grado de fe dentro de nosotros, sí es así, dijo el Rebbe, dado que ya tienes fe dentro de ti mismo. Debes creer que así como has destruido algo, puedes también rectificarlo. Likutei Halachot, Eirubei, Tehumim 5:35. Construyendo nuestra fe. La fe está asociada y depende de la boca, tal como está escrito: haré conocer tu fe con mi boca. Salmos 89:2. Si una persona habla de la fe diciendo que desea creer o habla palabras de fe, su fe se acrecienta. Likutei Moharan 2:44. Es por esto mismo que debemos cuidarnos de no expresar palabras contrarias a la fe, ni siquiera en broma, pues ello puede hacer que la persona caiga en el ateísmo. Dios no lo permita. Una y otra vez, la persona debe repetirse: creo en Dios, yo creo en Dios. Repetir estas palabras nos ayuda a imbuirnos de la fe que tan desesperadamente necesitamos. Reb Nosson solía decir que cuanto más repita algo una persona, más se le grabará en su mente y en su corazón. Rabbi Eliyahu Haim Rosem. Repítase palabras de emuná.
de fe y repítalas a su familia, a sus amigos, aunque no tengan ningún efecto positivo sobre ellos, sí lo tendrá sobre usted. Por el contrario, no debemos nunca articular palabras de maldad. Nunca debemos decir que cometeremos un pecado o que seremos malos, aunque no sea nuestra intención cumplir con nuestras palabras. El poder del habla es tan fuerte que puede llegar a hacer que la persona peque. Jehú fue nombrado como rey de las 10 tribus, reemplazaría a Ahab, un gran idólatra. Para convencer al pueblo judío que estaba sumido también en la idolatría, que debían seguirlo a él, Jehú les dijo: Ahab sirvió un poco a los ídolos, pero Jehú lo servirá mucho. Segunda de Reyes 10:18. Aunque en ese momento Jehú era temeroso de Dios y no tenía ninguna intención de servir a la idolatría, al final él mismo cayó víctima de sus propias palabras. Vemos pues la importancia de no articular palabras de maldad. Rabbi Nachman, Sabiduría número 237. La fe debe de ser tan sólida como para que la persona pueda llegar a ver aquello en lo cual cree, justo allí, delante de sus ojos. Likutei Moharan 62:4. Creer es ver. Creer en algo con convencimiento y fuerza puede llevarnos a un nivel de comprensión tan grande como si lo estuviésemos viendo con nuestros propios ojos. Así pues, para lograr la fe, debemos hablar de ella y sobre ella, evitando lo contrario a toda costa, aunque nuestra intención sea burlarnos de las ideas heréticas de los no creyentes. Debemos anhelar la fe y orar constantemente para obtenerla. Los parámetros de la fe. Fe en Dios. ¿Qué significa tener fe en Dios? La lista es interminable. Presentaremos aquí algunos de los aspectos más necesarios y básicos de la fe. Fe en que Dios es uno, no hay otro más que Él. Fe en que Dios es el Rey, Él es nuestro gobernante. Fe en que Dios supervisa todo con divina providencia. Fe en que Dios escucha y acepta nuestras plegarias. Fe en que Dios es bueno y que todo lo que nos suceda es para nuestro bien. Fe en la Torá y en las misbot. Todas tus misbot son fe. Salmos 119:86. Fe también significa fe en la Torá escrita y la Torá oral. Enseña el Talmud: quien quiera que diga que acepta toda la Torá, salvo una sola ley, la que considera que no proviene de Dios por intermedio de Moshe, esa persona es un hereje. Sanedrín 99a. Respecto del incienso que se quemaba en el Santo Templo, está escrito que si hubiese contenido miel entre sus componentes, nadie se hubiese resistido a su fragancia. ¿Y por qué entonces no se le ponía miel? Porque la Torá nos ordena en Baikra 2:11, no pondrás miel sobre el altar. Liturgia diaria. Había un Hasid de Breslov cuyo nombre era Reb Israel Starpanich, que recitaba con gran fervor e intensidad las plegarias diarias. Sucedió cierta vez que Reb Pinhas de Kublich, un Hasid de Sber, oponentes en esa época a la Hasidut de Breslov, pasó cerca de Reb Israel cuando éste estaba recitando el pasaje litúrgico correspondiente a las leyes del sacrificio del incienso.
Reb Pinhas quedó pasmado al escuchar a Reb Israel recitar la dulzura de la fragancia. El aroma sería increíblemente maravilloso. ¿Y por qué entonces no le agregamos algo de miel? Pues la Torá nos ordena. La Torá nos ordena. La Torá nos ordena. El fervor y la inspiración que emanaban de la plegaria de Reb Israel elevaba con simpleza y con fe en el significado y mensaje de la Torá. Influenciaron de tal manera a Reb Pinhas que éste se volvió también un hasid de Breslau, Rabbi Nachman Bustein. Hay muchas cosas que debemos hacer, muchas prácticas devocionales que aparentemente aumentarían nuestro servicio a Dios. Pero atención, si estas cosas no están en la Torá ni en las enseñanzas rabínicas, sería un error llevarlas a la práctica. Solo la Torá puede darnos los parámetros correctos para tratar y encarar la vida. Es por esta razón que debemos poner un gran énfasis en observar de manera simple las leyes de la Torá. Teniendo fe en la Torá y en las misbot, veremos la importancia que tiene el adherirse a la Torá y la influencia positiva que ella tiene en nuestras vidas. A diferencia de aquellos que buscan nuevos caminos y cuyos resultados son las generaciones que se alejan de Dios, de la Torá y del judaísmo. Dijo el Rebbe, ¿cómo puede alguien que desea ser judío estudiar los textos de los ateos? Para desarrollar la fe, uno debería estudiar solo aquellas obras escritas por los Sadiquín, el Talmud, el Midrash, el Zohar, pues todos ellos están enraizados en la Torá que recibimos de manos de Moshe en el Sinaí. Sadik número 410. Debemos creer que existen secretos muy profundos relacionados al cumplimiento de las misbot de la Torá que percibimos y recibimos de Moshe, aunque no los comprendamos. Debes tener fe, mantener la fe, y al final el mundo de la Torá se abrirá para ti y comenzarás a comprender más sobre Dios y la Torá. Fe en los Sadiquín. Y ellos creyeron en Dios y en Moshe su servidor. Shemot 13:31. Dice el Midrash, todo aquel que cree en Dios es como si creyese en el pastor verdadero, en Moshe, y todo aquel que cree en el pastor verdadero es como si creyese en Dios, creador del universo. Mehiltá Beshalach. Enseña el Talmud. La Torá se adquiere por medio de 48 cualidades. Una de ellas es la fe en los Sadiquín. Pirkei Avot 6:6. La mayoría de estas cualidades se refieren a nuestra diligencia y esfuerzo en el estudio de la Torá y en la rectificación de los rasgos negativos. Pero ubicada en medio de las 48 cualidades se encuentra la fe en los Sadiquín. Los Sadiquín son los encargados de transmitirnos la Torá, de manera que sin fe en ellos nunca podremos adquirir la Torá. Siendo así, ¿de qué nos sirve la búsqueda intelectual en el estudio? De manera que la fe en los Sadiquín constituye parte integral del camino en la adquisición de la fe en Dios. ¿Cómo podremos esperar en este mundo contemporáneo tan complejo y cambiante tener la claridad suficiente como para elegir aquello que es bueno y correcto, tanto en el ámbito mundano como en el ámbito sagrado? Es por esto que necesitamos de los Sadiquín, estos hombres que se han elevado por sobre las restricciones físicas
y las limitaciones de la mente humana. Ellos saben. Podemos confiar en ellos de la misma manera como un niño confía en sus padres, a los que considera conocedores de todo. La mayor parte de los marineros son Hasidim, Kiddushin 82a, y esto se debe a que se encuentran en constante peligro y miran siempre hacia Dios. Comentario de Rashi. Un capitán experimentado no dejaría nunca que un novicio pilotease su nave. Su experiencia en el timón es algo que el principiante no puede siquiera esperar igualar. Pero a veces hasta los capitanes más avanzados necesitan ayuda de maestros aún más experimentados que ellos. Y también puede suceder que los más eximios navegantes se encuentren frente a un mar tan turbulento que sientan inútil todos sus conocimientos. Entonces no tienen más alternativa que volverse hacia Dios por su ayuda. La supervivencia en este mundo puede compararse al navegador por el mar. Así como es físicamente imposible que el hombre sobreviva en el agua y peligroso, el que navega sobre ella, de la misma manera es imposible sobrevivir en el mar del conocimiento y peligroso navegando sin las herramientas adecuadas. Y estas herramientas son los consejos que recibimos de los tzadikim, quienes nos guían en el sendero apropiado. Esto puede relacionarse con el cruce del Mar Rojo. Los judíos creían en Moshe, el tzadik, y lo siguieron a través del mar. El impasible mar se abrió para ellos y sus aguas se elevaron como paredes, separando una tribu de la otra, simbolizando con esto que cada uno era guiado en el cruce del mar, el mar de conocimiento, de acuerdo a su nivel de sabiduría y de comprensión. El faraón, por otro lado, no creía en absoluto y aún así pensó que tenía las herramientas como para cruzar el mar. Pero descubrió lo contrario, estando mal equipado para manejarse entre las olas turbulentas, las paredes de agua se desplomaron sobre él y sobre todo el ejército egipcio. Likutei Halachot Netilat Yadayim, Li Seudá 639. Dijo el Rebbe Nachman, a partir de mí pueden ustedes comenzar a tener un atisbo de la grandeza de Dios. Tzadik número 284. El tzadik es aquel que ha alcanzado la Torá y ha adquirido Ruach HaKodesh, el espíritu de santidad. Mediante nuestra fe en los tzadikim, atraemos sobre nosotros su santidad, recibiendo así su ayuda en la búsqueda de la grandeza espiritual. Inclusive el solo hecho de mencionar sus nombres nos ayuda a atraer su santidad. Likutei Halachot Netilat Yadayim, Li Seudá 4:6. Y fe en uno mismo. Cuando la fe de una persona comienza a fallar, debe aumentar su esfuerzo en las devociones a Dios. Likutei Moharan 2:86. Escribe Reb Nosson que cuando escuchó esta enseñanza del Rebbe Nachman, se sintió muy confundido. Yo siempre pensé que tenía fe, dijo Reb Nosson, que no podía comprender qué es lo que el Rebbe le quería indicar. Al referírselo al Rebbe, éste le dijo, es posible que tú tengas fe, pero lo que te falta es fe en ti mismo. Rabbi Nachman, Sabiduría número 140.
De aquí podemos aprender que la falta de confianza en uno mismo es también una falta de fe. Dicho de manera positiva, fe también significa fe en uno mismo, y esto se manifiesta de diversas maneras. Creer que yo, como individuo, soy muy importante a los ojos de Dios. Creer que no importa cuán lejanos podamos estar de Dios, siempre tenemos el poder para retornar. Creer que no importa qué vida esté llevando en este momento, yo poseo la fuerza interior para cambiar mis hábitos. Creer que yo también puedo llegar a ser un sadik. Tener la autoconfianza necesaria en el trato con los demás. Escribe Reb Nosson, si bien es verdad que todos los comienzos son difíciles, Mejiltá Yitro, es necesario saber que aquel que está cerca de completar determinado servicio a Dios se encontrará con mayores dificultades aún. Likutei Alajot, Masá Umatán 3:6. Pero cada uno de nosotros posee una tremenda fuerza interior con la cual siempre podemos llegar a cumplir con esa tarea, si lo deseamos real y verdaderamente. Todo lo que hace falta es la voluntad de completar ese servicio. Todos poseen esta fuerza de voluntad que solo necesita ser exteriorizada. Likutei Alajot, Masá Umatán 3:6. Hay sadiquín que enfrentan mucha oposición debido a que carecen de fe en ellos mismos o en las enseñanzas originales de Torá que ellos revelan. Como no creen en el valor que sus pensamientos originales tienen a los ojos de Dios, ellos mismos disminuyen su importancia. Pero la controversia que los enfrenta los obliga a rever sus propios pasos, y esto les permite recordar su verdadero valor. Likutei Moharán 1:61-5. De esta manera el Rebbe Nachman deja en claro que al faltar la autoestima es la misma persona la que atrae sus propias dificultades. A menudo nos encontramos confundidos respecto de cuál es la mejor manera de servir a Dios. A veces sentimos que cierta manera es la mejor, pero más tarde cambiamos de opinión y nos convencemos que otra es superior a ella. Y esto nos puede llegar a confundir. Sobre esto dijo el Rebbe Nachman: ¿por qué confundirse? Lo que haces, lo haces, mientras no hagas ningún mal. Sabiduría del Rebbe Nachman, número 269. El Rebbe mismo sirvió a Dios de esta manera. Tomaba un cierto camino en sus devociones y no se movía de él durante algunos meses. Aunque otras posibilidades cruzasen su mente, las ignoraba y continuaba por el sendero que había elegido. Luego de un tiempo de servir a Dios de esa manera, evaluaba sus objetivos y los logros. Solo entonces decidía si cambiaba de senda. Likutei Moharán 2:115. Evalúe un plan. Tome la decisión y aténgase a él. No dude. Estará bien. Estaré haciendo lo correcto. Tenga confianza en usted mismo y en que usted es lo suficientemente inteligente como para elegir un camino y apegarse a él durante cierto tiempo. Caso contrario, nunca podrá comenzar. Y recuerde, siempre puede cambiar. La fe posee diferentes niveles. Ella reside esencialmente en el corazón, pero su nivel más importante lo alcanza cuando se extiende
por todo nuestro cuerpo. Es por eso que, luego de lavarnos las manos antes de comer el pan, las elevamos frente a nuestro rostro para atraer la santidad. Sha'ar HaMitzvot Ekev. ¿Y cómo podemos atraer esta santidad? Solo teniendo la certeza que nuestras acciones tienen el poder de atraer esta fe. Likutei Moharan 1.91. Enseña el Rebbe Nachman, la persona debe mantener 3 tipos de conversaciones cada día. Una con Dios, una con su rabino o mentor espiritual y una con un buen amigo. Cada persona debe despertar el punto bueno dentro de ella misma. Primero conversa con Dios sobre este punto. Luego lo potencia meditando y hablando de sus debilidades y fortalezas frente a Dios. Luego debe tomar también el punto bueno de su amigo, y esto se logra conversando a diario con él. El tercer punto que debe recibir es el punto general, el bien que se encuentra más allá de sus capacidades, pero que puede hallarse en aquella persona de un nivel más elevado, su mentor espiritual. Likutei Moharan 1.34.8. Así pues, si tenemos fe en Dios, fe en los tzadikim y fe en nosotros mismos, siempre podremos hallar una salida para nuestras emociones y sentimientos y encontrar maneras de mejorarnos y reparar todo el mal del pasado. Podremos enfrentar mejor el futuro, sabiendo que estamos parados sobre una sólida base de fe. Respecto de la sabiduría secular y del ateísmo. Cierta vez le preguntó su sobrino al rabí Ismael: dado que he terminado de estudiar toda la Torá, ¿puedo ahora estudiar la filosofía griega? A lo que respondió el rabí Ismael: sí, pero únicamente en ese momento del día en que no es de día ni de noche. Menachot 99b. El 9 de octubre de 1802, el zar Alejandro I de Rusia emitió un ukazé conteniendo una serie de regulaciones en contra de los judíos. Esto se conoció con el nombre de Punkten, los decretos puntuales antecesores de los edictos que forzaron la conspiración de los judíos en el ejército del zar y la educación secular obligatoria. De estos 2 decretos, el más temido por el Rebbe Nachman era el relativo a la educación secular, pues tal como él dijera, destruiría las futuras generaciones de judíos. Cierta vez, al discutir el tema de estos decretos, exclamó el Rebbe: ¡ay de nosotros, que ni siquiera pensamos en el bienestar de nuestros niños! ¿Qué les sucederá a ellos y a sus futuras generaciones? ¿Serán ahogados por el diluvio de herejías que tan rápidamente se está extendiendo por culpa de nuestros pecados? Tzadik número 417. Mucha gente ha preguntado por qué el Rebbe Nachman rechaza todas las formas de filosofía y de sabiduría secular, mientras que tanto enfatiza la fe. Pues ahora, en esta época de iluminismo, ¿no es posible también encontrar las respuestas correctas? Para responder a esto es importante dejar asentado primero que el Rebbe Nachman es uno de los más exponentes del uso total de las capacidades intelectuales que Dios nos ha dado. Y esto lo deja bien claro desde la primera lección del Likutei Moharan, donde dice: la persona debe de utilizar su intelecto
en la totalidad de sus capacidades, con la finalidad de encontrar a Dios en todos los aspectos de la creación. Esto es algo que deberíamos hacer a diario, en cada situación. Encontrar a Dios en todas partes, y solo podremos lograrlo si poseemos el suficiente conocimiento como para comprender cómo es posible que la divinidad exista en todas las cosas. Y más aún, si estudiamos en profundidad el Likutei Moharan, encontraremos que casi todas sus lecciones hablan sobre la importancia del Da'at, conocimiento, y de cómo uno debe buscarlo y desarrollarlo. Y segundo, el Rebbe Nachman no está rechazando el derecho de la persona a buscar su sustento. El Rebbe apreció, tanto como los sabios talmúdicos y los codificadores, la importancia de estar en condiciones de mantener a la propia familia. Pero en el mundo del conocimiento secular hay innumerables cuestiones que no poseen respuesta, al menos respuestas que la mente humana pueda comprender. El hombre, por definición, es un ser limitado en la capacidad de su intelecto y limitado en el tiempo de su vida. Es por lo tanto imposible responder a aquellas preguntas que se relacionan con la fuente de la creación, pues tales cuestiones por definición se relacionan con el infinito. Estas preguntas y respuestas se encuentran en el ámbito del Makif, entorno exterior, por sobre el intelecto humano. Muchas veces, cuando la mente se formula una pregunta, al mismo tiempo que la plantea, posee ya su respuesta. Esta respuesta contesta esa pregunta, pero entonces, otra pregunta surge, una pregunta que hasta el momento era Makif, la que también tiene su respuesta, y así continúa de pregunta en respuesta. Es necesario ser extremadamente cauteloso al contestar estas preguntas, dado que hay ciertas preguntas que se encuentran por sobre la capacidad humana de comprensión. Estas preguntas deben quedar sin respuesta o de lo contrario tendrán un efecto negativo sobre nuestra fe. Likutei Moharan 2768. Enseña también el Rebbe Nachman que aquella persona que ha cometido un pecado sufrirá constantemente el acoso de este tipo de preguntas. Sabiduría del Rabbi Nachman número 32. El Rebbe Nachman sabía que cada palabra de filosofía que no nos lleve hacia Dios automáticamente nos alejará de Él. No se trata entonces de poseer lo mejor de ambos mundos. Ambos conceptos, la fe y la filosofía, son mutuamente excluyentes. Se nos pide, durante el estudio de la Torá, que cuestionemos e indaguemos. Solo tenemos que observar una sesión de pilpul talmúdico para darnos cuenta cómo se cuestiona una y otra vez una sola página de Torá. Pero existen límites para la conjetura y la comprensión de la mente humana. Este es el poder de la fe. Hoy no comprendemos. ¿Y mañana? Quizás. Aceptamos de buena fe hasta que tengamos la capacidad de comprender. Por otro lado, la filosofía se basa en la premisa esencial del constante cuestionamiento y enseña que todo aquello que no pueda ser comprendido no necesariamente debe ser aceptado. Se niega a aceptar los límites de la mente humana, pero el hombre es un ser limitado. Los científicos han gastado millones de horas y miles de millones de dólares tratando de comprender la creación
y todo lo que han obtenido es un conjunto de teorías contradictorias. Y es a estas yermas teóricas sobre la naturaleza de la vida, teorías que llegan a negar la misma existencia de Dios y que solo conducen hacia más preguntas, a las que tan vehementemente se opone el Rebbe Nachman. Advirtió el Rebbe Nachman: voy a revelar un secreto. Una ola de ateísmo va a cubrir el mundo. Yo sé que mis seguidores se fortalecerán en la fe, aún sin necesidad de esta revelación. Pero puede que haya otros que escuchen este llamado y se fortalezcan con él. Es para bien de ellos que estoy revelando el futuro. Sabiduría de Rebbe Nachman número 35. Muchas veces el Rebbe suspiraba y gemía entristecido por los problemas que traería la difusión del ateísmo. Dijo que esta era la forma en la que los judíos serían puestos a prueba antes de la llegada del Mashiach. Muchos pensarán que será fácil superar la prueba de la fe, dado que muchos sadiquín también previeron esta ola de ateísmo y previnieron respecto de ella. Pero las tentaciones y pruebas serán tan grandes que aunque la persona reconozca que se haya sometida a una prueba, las olas del ateísmo se alzarán igualmente sobre ella. Sabiduría del Rebbe Nachman número 220. Enseña el Rebbe Nachman: los pecados de la persona la llevan hacia la herejía. También dice en otra parte: la herejía de una persona destruye su deseo por estudiar la Torá. Entrar en el ámbito de la filosofía nos sitúa en un ciclo vicioso. Si pecamos, atraemos la herejía hacia nosotros. Esta herejía destruye nuestro deseo de Torá, de modo que comenzamos a alejarnos e incluso a rechazar la influencia fundamental que la Torá puede tener en nuestras vidas. Y esto conduce hacia nuevos pecados, lo que atrae nuevas herejías, las que a su vez nos alejan aún más de Dios. Permaneciendo judío. El Rebbe Nachman se oponía a toda filosofía y conocimiento secular que enseñase a cuestionar a Dios y llevase hacia ideologías ateas. Estas filosofías han existido desde hace miles de años y hasta ahora no ha salido ningún buen judío de su sabiduría. Sabiduría de Rabbi Nachman número 5. La raíz del hombre es espiritual, pero una vez que ha descendido al mundo físico, el hombre tiene que apoyarse en las sabidurías materiales. Cuando estos pensamientos se enraizan en la mente de una persona, allí crecen y ocupan espacio. ¿Cómo podemos esperar encontrar a Dios y encontrar la espiritualidad si hemos descendido hacia las profundidades del ateísmo? El buscar la sabiduría se relaciona con el hecho de que la sabiduría suprema es la fuente de toda la creación. Tal como está dicho en el Salmo 104:24, todo fue creado con sabiduría. Lo que en realidad hacemos es buscar nuestra fuente, pero debemos buscar la fuente correcta. Likutei Moharan 1.35.1. La sabiduría y el conocimiento intelectual no deben ser considerados como un objetivo en sí mismos, sino como un vehículo para acercarnos a la fuente de la sabiduría, a Dios mismo, para acercarnos a Él, y no para distanciarnos de Él. Como hemos explicado, la fe se aplica solamente a aquello que no podemos comprender,
Es mediante el estudio y la plegaria que llegamos a comprender más a Dios y su grandeza y saber más sobre Él. Pero la llave que abre la puerta de la comprensión sigue siendo la fe. Sin esta llave nunca podremos alcanzar la verdadera sabiduría. Likutei Halachot Netilat Yadayim Li Seudah 6.1. Y aunque hayamos caído en el ateísmo y la herejía, no debemos abandonar. He caído tan bajo. ¿Cómo podré ahora retornar? ¿Cómo podré llegar a limpiar mi mente? Dijo Reb Nosson. No importa lo que yo pueda escuchar de labios de un judío, incluso hasta cosas que no están de acuerdo con nuestra fe. Yo sé que profundamente dentro de su corazón siempre será un judío. Kohabei Or, página 79, número 35. La fe que todos poseemos en lo más íntimo de nuestras almas es eterna. Debemos tomar de esta fe interior una y otra vez. Al final llegaremos a alcanzar la fe pura. Cierta vez una persona llegó a ver al Rebbe Nachman quejándose de las dudas y cuestiones que tenía respecto de la fe. Esta persona sentía que quería servir a Dios y tener fe en Él, pero las dudas no dejaban de acuciarlo. Le dijo entonces el Rebbe: toda la creación llegó a la existencia debido a las personas como tú. Dios vio que habría gente que tendría que luchar contra todos los obstáculos para poder mantenerse en su fe. Es por esta clase de gente que Dios creó al mundo. Rabbi Nachman Sabiduría número 222. A fines de los años 1940, Rabbi Zvi Aryeh Rosenfeld comenzó a diseminar la Hasidut de Breslau en Norteamérica. Siempre habló a lo largo de todos sus años de enseñanza sobre la importancia de la fe. Tuvo éxito en inculcar su fe en cientos y quizás en miles de personas. Rabbi Zvi Aryeh solía decir que el primer paso en la enseñanza del judaísmo es la fe. Con fe uno puede llegar a ver la verdadera belleza del judaísmo y comprender entonces que también puede ser un judío y elevarse en este mundo. Pero sin la fe la persona está perdida. No está en ningún lugar. Enseña el Rebbe Nachman. Para aquel que no tiene fe, su vida no es vida. Sabiduría del Rebbe Nachman número 32. Solía decir mi Rosh Yeshiva: aquel que tiene fe no tiene preguntas. Aquel que no tiene fe nunca tiene respuestas. Rabbi Eliyahu Haim Rosen. Un amigo de New York me preguntó: ¿por qué se opone tanto a la filosofía el Rebbe Nachman? Le contesté con otra pregunta: ¿obligas a tus hijos a que cursen la escuela elemental? Sí, por supuesto. ¿Para qué? Para que puedan educarse. ¿Y qué harán con ello? Ir a la facultad, contestó mi amigo con seguridad. ¿Y para qué? Para que puedan vivir sus vidas de la mejor manera posible, ganarse la vida, pagar sus cuentas, tener un buen pasar, ellos y sus familias. Parece razonable, le dije, pensando en voz alta. Comienzas con ellos desde muy pequeños y les inculcas los valores de la educación durante los 10 y 6 años o más que pasan en la escuela. Luego, a los 20 años, ya pueden sustentarse a sí mismos y a sus familias, y quizás contribuir también a la sociedad durante un período de 40 o 50 años. Una pregunta más. ¿Cuánto tiempo deseas que tus hijos sean judíos? El judaísmo
era el ser entero del Rebbe Nachman. En él pensaba y vivía. Y por lo tanto, judaísmo era lo que él enseñaba. Todo lo que pudiese alejar a la persona del judaísmo era rechazado. Observe cuánto énfasis se pone hoy en día en el tema de la educación general. Y hay personas que consideran que unas pocas horas semanales en la escuela judía son suficientes, suponiendo que esto bastara para que sus hijos se mantengan fieles al judaísmo y a los valores judíos durante todas sus vidas. Ganancias honestas. Enseña el Talmud. Estas son las obligaciones de un padre para con su hijo. Enséñale Torá, enséñale un oficio. Kiddushin 29a. Enseñar a nuestros hijos un oficio o una profesión es una obligación y no una responsabilidad electiva. Es deber de todo padre enseñar a su hijo cómo ganarse la vida con honestidad. E incluida en esta obligación está la necesidad de enseñarle a tener fe. Con fe será capaz de enfrentar aquellas tentaciones del dinero que promueven la deshonestidad. Con fe podrá soportar las a veces increíbles presiones y demandas de los negocios y el trabajo hacen recaer sobre nuestros hombros. Y con fe podrá de seguro guardar el Shabbat y las festividades y hacerse de un tiempo para estudiar la Torá y para la plegaria. Enseña el Rebbe Nachman, el deseo de dinero es idolatría. Todas las idolatrías del mundo están relacionadas con el dinero. Los negocios son la mayor prueba para la fe. Likutei Moharan 1.23, 1.4. En el lenguaje del Zohar, ella los atrapa con riquezas en esta vida y luego los extermina. Tikunei Zohar, página 3. Esto hace referencia al malo, que tienta a la gente con riquezas y con una buena vida en este mundo, para luego enterrarlos, pues no tienen en sus vidas nada más que deseo por el dinero. Sus días se han ido y ellos quedan con un vacío. No poseen fe y por lo tanto no utilizan su tiempo de una manera sabia, estudiando Torá y practicando las mitzvot. Likutei Moharan 1.23 final. El dinero, o más bien, el deseo por el dinero, devora la vida y el tiempo de la gente. Pero además, el deseo por el dinero es responsable de las peores preocupaciones. Él hace que la persona viva constantemente preocupada. Likutei Moharan 1.23.5. Cierta persona conocida mía sufrió una gran pérdida durante una transacción inmobiliaria, pero pese a ello aún le quedaban algunos millones de dólares en el banco. Cuando le solicité un aporte para caridad, comenzó a quejarse de sus pérdidas. Viendo el terrible estado mental en el que se hallaba, lo consolé y le ofrecí la siguiente analogía. Perder en gran escala es como si a uno le entrasen ladrones en la casa. Nunca volverás a sentirte seguro. Es cierto, exclamó, aliviado porque yo comprendía su angustia. De hecho, sentía mucha lástima por él. El dinero era toda su seguridad. Imagínese, le quedaba suficiente dinero como para vivir de renta el resto de sus días, pero estaba tan conmocionado por sus pérdidas que nunca más volvería a sentirse seguro, aunque tuviese el dinero suficiente como para varias vidas. Ello no podía otorgarle el sentimiento de seguridad que buscaba, porque le faltaba la fe. Ganarse la vida
es tan difícil como la separación de las aguas del Mar Rojo. Pesajim 117a. Tal como no podemos esperar separar el Mar Rojo, tampoco podemos pensar en la posibilidad de controlar nuestra ganancia. Pero así como es muy fácil para Dios separar las aguas del Mar Rojo, de la misma manera le es increíblemente simple el proveernos de nuestro sustento. Solo necesitamos tener fe. Likutei Moharan 1.23 final. Cuando tenemos fe, nuestro sustento equivale a recibir el maná del cielo. Podemos confiar en que el cielo nos lo enviará. De esta manera estamos contentos con aquello que recibimos y no deseamos más. Por el contrario, cuando la persona desea más de lo que le es dado, destruye toda su vida con el deseo de riquezas, pues no hay maná en ello. Likutei Halachot, Netilat Yadayim, Li Seudá 6.85. Amigos, hasta aquí la lectura de este día. El Boré Olam mande Parnasá Tová a sus mesas, tanto espiritual como materialmente. Hashem haga que sus vidas sean vidas de fe y que todo sea para nuestro bien. Hasta la próxima, con la ayuda del Boré Olam.